La historia de Ruth ya la hemos leído, ya la hemos escuchado, todas la conocemos. Ahora vamos a tratar de ver la historia escondida detrás de todo este relato. La historia de Ruth abarca de los años 1322 al 1312 antes de la era común aproximadamente. El nombre de Ruth, bueno, aquí salió al revés, las letras están al revés. Primero es esta, es de aquí para acá. El nombre de Ruth significa amiga, compañera, socia, vecina, agarrar y aflicción. Pero hay una palabra de la que se deriva, que es la palabra Reut, que entre muchas cosas similares a Ruth significa deseo y voluntad. Y como en todos los nombres hebreos, con estos significados podemos escudriñar más en la personalidad de quien porta el nombre. El libro de Ruth, todas lo hemos leído, fue una moabita, es decir, una gentil, que su historia se desarrolla según los comentaristas durante la época del libro de los jueces, más propiamente del capítulo 5, que es alrededor del año 1296 antes del Mesías, siendo estos escritos de los más antiguos de los relatos bíblicos. Para entender el origen de Ruth, debemos conocer la historia de su pueblo, que son los moabitas. ¿Okay? Vamos a recordar cómo surgen los moabitas. Moab fue el hijo de la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Esto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 19. La hija mayor de Lot fue la que tuvo la idea de que ella y su hermana menor debían unirse a su padre para tener descendencia, ya que según creían que después del juicio sobre Sodoma y Gomorra ya no habría hombres sobre la tierra con quienes continuar poblando el mundo. Así ambas hijas de Lot lo emborracharon y estuvo cada una en 2 noches distintas, quedando embarazadas de Lot. La mayor puso por nombre a su hijo Moab, mientras que la menor puso a su hijo Ben-Ami, de donde descendieron los amonitas. El nombre de Moab significa hijo de mi padre, por la manera en que esta mujer llamó a su hijo y por su atrevimiento a meterse con su propio padre, podemos pensar que era muy liberal, no tenía temor o recato. Tan es así que no le importó que las futuras generaciones supieran por el nombre de su hijo que era producto de un incesto. En cambio, la hija menor, quien recibió la instrucción de su hermana, decidió ponerle a su hijo un nombre más discreto, Ben-Ami, que significa hijo de mi pueblo. De la misma manera, el pueblo de los moabitas siempre fue el más libertino, promiscuo y problemático, aunque el pueblo amonita no fue tan recto en sus caminos. El pueblo moabita fue quien contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. También los moabitas sedujeron al pueblo de Israel al pecado de la fornicación y adulterio al no poderlo maldecir. Moab fue constantemente un instrumento del Eterno para corregir a su pueblo cuando se apartaban de su camino. También hubo un momento en que el pueblo de Israel se inclinó a los dioses de los moabitas. Esto está en Jueces 10:6, que dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Eterno y no les sirvieron. Como ha pasado con el pueblo de Israel, cada vez que cae, se arrepiente, y el Eterno lo restaura, y en esta época no fue la excepción. Entonces imagínense qué tipo de personas eran los moabitas. Imagínense qué tipo de educación pudo haber tenido Ruth y cómo respondió ella ante el deseo de quererse integrar a Israel. Por eso es lo sorprendente de que esta mujer, a pesar de ese pasado o de ese trasfondo de su historia, de la historia de su pueblo, de su linaje, haya querido integrarse a Israel de la manera en que lo hizo. El libro de Ruth acostumbra a leerse en una fiesta instituida por el Eterno, la cual es la fiesta de Shavuot, las semanas, o comúnmente conocida como Pentecostés. Esto en Levítico 23 lo pueden encontrar, para narrar acerca de la siega. Ruth vivió 60 años o menos antes que el rey David, siendo este su bisnieto. Ruth emparentó con Naomi o Noemí y Elimelech.
al casarse con su hijo Mahalón. Esta familia hebrea vivía en Betlehem, en Belén de Judá, pero al presentarse una situación de hambre en la tierra, fueron a habitar entre los moabitas. En ese entonces había buena relación entre ambos. Y bueno, esto porque no había conflictos o guerras entre ellos, sino que no que estuvieran simpatizando, sino que pues no había conflicto en que los israelitas estuvieran entre los moabitas. Pasaron 10 años de casados Ruth y Mahalón, pero no tenían hijos. Muere Elimelech, padre de Mahalón, y posteriormente mueren él y su hermano Kelión, quedando sola Naomi con sus nueras Ruth y Orfá. Ya sin más hijos, para preservar el nombre de su familia, decide Naomi dejar ir a sus nueras a casa de sus padres para ella regresar con su familia a Belén. Cabe mencionar que en ese momento seguramente Ruth estaba pasando por un gran dolor. Obviamente amaba a su esposo y no lo dejaba ni por no darle hijos ni él a ella. Ruth, como su nombre lo dice, siempre permaneció fiel a él. Pero como dijimos al principio, hay un significado derivado del nombre de Ruth que tiene cabida en esta etapa de su vida. La palabra Reut, aparte de significar amiga, vecina, voluntad o deseo, también significa aflicción. Esto suena contradictorio, porque ¿qué tendría que ver amistad con aflicción? ¿Por qué alguien con un don de amiga ha de pasar aflicción? A veces nos preguntamos, ¿por qué si yo me esfuerzo me pasa esto? O tal vez Ruth se preguntó, yo procuro el bien a los que me rodean y me viene este mal. A veces, y bueno, esto es una manera de tratar de aprender de esta parte de la etapa de Ruth. Obviamente no pregunto esto, pero nosotros podríamos intuir o podríamos pensar, pues cualquiera en su humanidad, en su carnalidad, se haría estas preguntas. O sea, al pasar momentos tan dolorosos, después de procurar siempre vivir rectamente, obviamente Ruth estaba aprendiendo de su familia, 10 años con ellos, pues obviamente ya había aprendido muchísimo de su suegra, de sus hijos, cómo se comportaban, lo que hacían. Seguramente le enseñaron algunas cosas que debían de hacer como esposa de un hombre israelita. Entonces, obviamente, pues Ruth pudo haberse preguntado esto, ¿no? Y como nos preguntamos muchas veces nosotros, nos estamos esforzando y de pronto viene algo mal y dices, ¿qué hice? ¿Por qué me pasa esto si yo estoy intentando siempre andar rectamente? Entonces, esto es algo que definitivamente solo el Eterno sabe el por qué, es decir, la razón. A veces las razones son causadas por nosotras mismas y no nos damos cuenta o no lo queremos aceptar, pero muchas veces también son propósitos mucho más grandes. Muchas veces más bien el preguntarnos por qué, cuál fue el motivo, la razón y concentrarnos en eso, pues deberíamos de preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿No? ¿Cuál es la razón? Porque pues ya vino el momento difícil, ahora hay que preguntarnos cuál es el propósito. Sabemos que todo, absolutamente todo lo que nos acontece es una preparación para algo futuro. Todo lo que pasa en nuestras vidas, los momentos duros, los momentos incluso de victoria, los lindos, todos los momentos de nuestras vidas nos van moldeando. Y a veces depende de nosotros cómo recibimos esos momentos para darnos la forma que queremos tener. Si nosotros recibimos esos momentos difíciles como una oportunidad para quejarnos, aguas, porque pues obviamente ahí vamos a empezar a moldear nuestro corazón, nuestro carácter en la rebeldía. O sea, va a llegar un momento en el que nos vamos a hartar, nos vamos a enfadar, vamos a endurecer nuestro corazón y vamos a terminar apartándonos del Eterno. Porque también puede ser una llamada de atención para enderezar nuestros caminos. O sea, muchas veces lo que nos pasa, y no vamos a generalizar porque obviamente no es siempre, aunque algunos dicen que si te pasa algo malo es porque estás mal en algo, tienes un pecado por ahí y todas esas cosas. Sin embargo, no es así, no necesariamente. Vimos hace una semana, en la parashá de la semana pasada, que el Eterno nos enseñó en Deuteronomio que Él hizo pasar a su pueblo hambre, que Él hizo pasar a su pueblo dificultad, que lo hizo caminar por el desierto para probar su corazón, para ver si verdaderamente amaban al Eterno y lo habrían de obedecer en todo lo que dijera. Entonces, no necesariamente cuando nos pase algo es porque estamos mal.
Muchas veces sí, así que tenemos que pensar, tenemos que ver, tenemos que examinar nuestros caminos, tenemos que analizar lo que nos está pasando. Obviamente sí hay que analizar cuál pudo haber sido el origen para corregir nuestros caminos, para enderezarnos, pero también tampoco no es hundirnos en el momento crítico, no es quejarnos mucho menos, ni es estarnos lamentando de lo que nos está pasando, sino que por un momento dejar a un lado los sentimientos, que obviamente a veces pasan cosas muy duras que dices, es que no puedo evitar que me duela. Sin embargo, podemos dejar de pensar un momento en base a los sentimientos de lo que nos pasa en ese momento y tratar de analizarnos, analizar nuestros caminos y ver que el Eterno definitivamente lo que está haciendo es que hagamos una reintrospección, que nos analicemos interiormente y que volteemos a verlo a Él. Que recordemos el Salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. O sea que del Eterno viene la salvación, del Eterno viene el socorro, del Eterno viene la ayuda, y que no tenemos que preocuparnos de más. A veces nos preocupamos y decimos, ¿cómo voy a salir de esta? Cuando el Eterno lo que quiere es que confiemos en Él. Entonces, definitivamente esta etapa, esta parte en la vida de Ruth es algo que nos puede enseñar bastante, que nos puede enseñar que aunque nosotros intentemos hacer bien las cosas y nos venga un mal, no es un pago, no es un castigo, sino es un momento que el Eterno está propiciando, que permite para moldear nuestros corazones y para después podernos acercar a Él con todo nuestro ser. Que lo menos que podemos hacer es decir lo que dijo Job, no me importa, yo no vine con nada a este mundo y me voy a ir sin nada, y finalmente el Eterno me ha llenado de bienes todo el tiempo, ¿por qué no voy a aceptar el mal? Él tiene un propósito para mí, y ser como Ruth al final de cuentas y decir, yo mejor me entrego a ti, yo sé que yo sola y yo en mis propias fuerzas no puedo hacer las cosas. Entonces, esta podemos pensar que fue la actitud de Ruth. A pesar del dolor que estaba pasando en ese momento, ella no le importó, no se cegó por ese dolor, sino que decidió acercarse al Eterno. Entonces, bueno, Ruth era gentil, idólatra del dios Moloch, se casa con Mahalón y al menos deja la idolatría. Porque pues obviamente no creemos que en casa de Mahalón hayan permitido que Ruth llevara ahí sus estatuitas o cosas así, obviamente no. Ella si se casa con este hombre y estos hombres viniendo de Judá, obviamente pues podemos pensar que eran personas temerosas del Eterno, o sea que al menos no se mezclaron, no se gentilizaron. Entonces, bueno, ella deja la idolatría, fue un buen testimonio de su nueva familia, pero parece que no se entrega por completo al Creador hasta que pasa por esta situación tan dolorosa. Y es cuando decide ser parte con todo su ser del pueblo de Israel, del Creador de Naomi y de su tierra. Fíjense en Ruth 1:7 en adelante, dice: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, hablando de Naomi, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Esto, volverse, es muy, muy importante porque estamos hablando de una teshuvá, de un retornar a todo que volver, no solamente había hambre, pero ahora puedo volver a mi tierra y puedo volver a mi ambiente, porque pues obviamente en la tierra de Moab pues no podríamos decir que todo se vivía bajo la Torá, aunque Naomi, Elimelech, su familia estaban apartados y hacían las cosas conforme a la Escritura. Pero bueno, ella decide volver a la tierra de Judá, y esto implicaba en ese momento obviamente volver al Eterno, no solamente hablando de un retornar a la tierra físicamente, sino un volverse al Creador al 100%. En el proceso de Naomi de retornar a su tierra y a su fe, que es Israel, se sirvió de luz para sus nueras como un medio para retornar o llegar a la fe verdadera y al poderoso de poderosos. Sin embargo, solo Ruth atendió el llamado. Verso 8 dice: y Naomi dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Eterno haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Eterno que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo.
y le dijeron, parece ser que no, una de dos, o Orfa lo dijo ella sola de su propia voluntad, de su propio deseo y por emociones, porque ya vimos que no hizo eso, o verdaderamente la que lo dijo fue Ruth, y Orfa como que consintió con ella, como que estaba de acuerdo, pero en realidad no lo sentía en su corazón. Entonces en el verso 11 dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Eterno ha salido contra mí. Y bueno, esto lo vamos a analizar la próxima semana cuando veamos a Naomi, porque es algo que de lo que precisamente estábamos hablando acerca de Ruth y su aflicción. Que cuando nos vienen las aflicciones tenemos de dos, o aceptar y decir, ok, es tu voluntad, la voy a aceptar y voy a hacer las cosas como tú me lo pidas, o quejarnos y decir, bueno, es que me estás llenando de amargura, estás saliendo en contra de mí, ¿qué te hice yo? Y empezarnos a quejar por lo que nos está pasando. Con todo eso vamos a ver que el Eterno tuvo un propósito y que aparte, pues el Eterno le mostró a Naomi su voluntad ya posteriormente. Verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea, obviamente, bueno, Orfa se sintió muy triste, le dolió todo lo que estaba pasando, 10 años de vivir con su suegra, con su esposo, se va su esposo, y bueno, pasan por ese momento difícil, pero finalmente dice, bueno, pues ya, ni modo, se acabó aquí, un besito y ya me voy. Pero Ruth, obviamente Ruth sabía que había algo más, que no solamente era ni Naomi, ni Malón, ni la familia, sino algo más que ella quería, que era acercarse a la fe. Verso 15 dice, y Naomi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. O sea, es obvio, es evidente que Orfa al regresar a su antigua vida, iba a regresar a todo lo que implicaba, o sea, iba a regresar a su manera de vivir, a su manera de adorar, a su manera de servir a sus deidades. Y bueno, pues aquí Ruth dice, yo sé que si yo me vuelvo, voy a tener que caer en lo mismo y no quiero. Entonces le dice Naomi, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu poderoso, mi poderoso. Ella sabía que si regresaba, no iba a saber la manera, no iba a entender el camino para continuar viviendo como a ese poderoso que había visto en la familia de Naomi, le agradaba, como él lo pedía. Así que dijo, yo sé que estando con Naomi voy a poder continuar aprendiendo y continuar cerca de ese poderoso. Entonces, después que Ruth decidió seguir a su suegra, mientras que Orfa las dejó, emprenden el regreso a casa, y una vez estando en la tierra de Belén, Ruth es dirigida por Naomi. Ella aceptó cada aspecto cultural, religioso, geográfico y todo lo de su nueva vida siendo parte de ella de una manera completamente natural. Si analizamos la historia de Ruth y nuestra historia como ex gentiles o ex hijos pródigos, nos daremos cuenta de que nosotros somos como Ruth, que al igual que como Abraham dejó su tierra y su parentela, Ruth salió por sí misma, por su propia voluntad, por su propia iniciativa, a una nueva tierra y una nueva vida, siendo dirigida por Naomi, quien representa a Judá, pues en Ruth 1:1 dice que procedía de Belén de Judá. Ella conocía la Torá, que es la instrucción del Eterno, el culto y todo lo referente al Eterno. Así que ella podía ser el ayo o la instructora de Ruth. A lo largo del relato vemos cómo Naomi le va diciendo qué hacer. ¿Y todo para qué? Para que pueda haber restitución a la casa de Naomi y su linaje. Y su linaje pudiera continuar. Además que a través de Ruth se continuaría el linaje que traería redención a Israel. Imagínense, esto es algo todavía más sorprendente.
El capítulo 2 narra el encuentro de Ruth con Boaz, quien era familiar de Naomi. Ruth, sin saberlo, se encontró espigando en los campos de Boaz como una coincidencia, o sea, una coincidencia entre comillas, y una coincidencia muy bien planeada por el Eterno, donde vemos y confirmamos nuevamente que Él es el orquestador de todos los aspectos de la vida de los hombres y mujeres de fe en las Escrituras, y obviamente también en la nuestra, pero a veces vemos algunos aspectos en la Escritura y decimos, condenamos muchas cosas, o pensamos, no, ¿por qué mejor no hizo esto? O debió haber hecho aquello, y empezamos a tratar de pensar en otras posibilidades. Sin embargo, lo que tenemos escrito para nuestra instrucción es algo que el Eterno determinó que así sucediera y permitió que así sucediera para mostrarnos cada aspecto de la vida del hombre que necesitamos saber. Boaz, al preguntar y saber quién era ella, le dijo, Ruth 2:8 dice, entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Esta parte del relato del libro, en el libro de Ruth, es muy, muy importante, ya que tanto los personajes como los detalles de la historia nos mostrarán la sombra del mensaje de redención. En cada aspecto, en cada palabra, podemos encontrar el misterio escondido detrás de la historia de Ruth. Primero que nada vemos qué significa el nombre de Boaz, que en hebreo es Boaz, y significa poderoso en la ley, o en él está la fortaleza. Su nombre es una pista del papel del Mesías Yeshua. Y bueno, es como una sombra del Mesías. Yeshua dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, que es quitar, quebrantar o abolir, sino a cumplir. Y esto está en Mateo 5:17. Es por eso que Boaz representa al Mesías, que no solo nos enseña la interpretación correcta de la ley o la instrucción, que es la Torá, y cómo vivirla, además de eso y antes de eso, hace algo que es necesario para el pueblo gentil, en este caso representado por Ruth, y se trata de la redención, que es la adquisición de nuestras vidas a través de un precio. Eso también lo vamos a ver en la historia de Ruth. Boaz, como representante de la ley, la instrucción del Eterno, la misma palabra que habló y enseñó el Mesías de la manera correcta, ofrece de beber a Ruth. Cuando tengas sed, ve y bebe. El profeta Amós declaró por parte del Eterno que habrían días en que los hombres tendrían hambre y sed, mas no de pan y de agua, sino de oír la palabra del Eterno. En cada generación ha habido un remanente con hambre y sed que busca las aguas vivas. Yeshua le dijo a la mujer samaritana, la cual representa también a las tribus de Israel que se gentilizaron, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, que brota para vida eterna. Eso está en Juan 4:13. Sabemos que el agua también es un representativo de la palabra del Eterno. Así que Boaz, siendo el poderoso en la ley, ofrece de beber a Ruth, una gentil, igual que haría el Mesías posteriormente con las naciones. Además, Ruth muestra su disposición de acercarse al Eterno con humildad, reconociendo su origen ajeno al pacto, igual que lo haría muchos años después otra mujer extranjera, la mujer sirofenicia, que ruega por un poco de lo que Yeshua estaba dando a su pueblo Israel, reconociendo, al igual que Ruth, su nacionalidad extraña a las promesas. Ruth dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Entendía que estaba siendo reconocida como una mujer natural de Israel, a pesar de su origen, pero por su actitud humilde y su certeza de querer acercarse al Creador, son recibidas. Y nada menos que Ruth se convierte en un medio para traer un hombre conforme al corazón del Eterno como David y al mismo Yeshua.
Boaz compró las tierras de Elimelech, es decir, la heredad de la familia de Naomi, y con ello adquiere también el derecho de continuar el linaje de su familia, tomando como esposa a Ruth, una gentil que decidió entrar en pacto con el Eterno y vivir bajo la dirección de su esposo, quien es poderoso en la Torah. En nuestro caso, el Mesías pagó con su sangre por nosotros, injertándonos al olivo natural, Israel, la fe de Abraham, de Isaac y Jacob, dando a su descendencia la herencia. Como dijo Pablo en Gálatas 3:16, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice y a sus descendientes como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, que es el Mesías. Y en el 29 dice, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Obviamente así es como pasó con Ruth. Ruth estaba siendo injertada al pacto, estaba creyendo en las promesas de Israel y estaba viviendo como debía de vivir Israel bajo la Torá, y esto le permite el acceso también a que ella y sus descendientes, obviamente junto con vos, pudieran tener parte en estas promesas dadas desde Abraham. Y también dice en Romanos 9:4, los israelitas que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Así que ya el Eterno dio todo lo que es necesario que el hombre sepa para acercarse a Él, y todo lo que el hombre necesita saber para vivir una vida agradable al Eterno y recibir las promesas. En este caso, Noemí viene a representar a los israelitas, como la tribu de Judá, ya que ella era de Judá, a quienes el Eterno usó, a los de la tribu de Judá, el Eterno usó para preservar a lo largo de los milenios lo más preciado que fue su instrucción y traer al Redentor. Como el mismo Señor Yeshua dijo en Juan 4:22, cuando hablaba con la misma mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ustedes no saben cómo deben de adorar y lo hacen como quieren, así como vimos en la historia de la madre de Micaía y Micaía. O sea, estos hombres, los samaritanos y muchas personas hasta hoy en día están adorando como creen o como entienden o como quieren. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice Yeshua, hablando de los judíos y del pueblo de Israel, que sabían cómo debían acercarse al Eterno porque ellos recibieron todo lo concerniente al culto. Dice Yeshua, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y esto va a ser muy importante entenderlo como fue escrito y como lo dijo Yeshua, en el sentido en que lo dijo Yeshua, ya que no se estaba refiriendo a los judíos como estructura religiosa que conocemos hoy en día, que es una de muchas siglos atrás. O sea, la estructura religiosa que conocemos hoy en día ha tenido muchísimos cambios, muchísimas transiciones, y pues obviamente ya para la época de Yeshua ya se había tornado en algo que no era como era en tiempos del pueblo de Israel, en tiempos de Moshe. Entonces, está hablando como la tribu, o se está hablando de los judíos como la tribu de la cual se desprende el linaje mesiánico y el remanente que ha andado rectamente ante el Eterno, y la fe de los patriarcas, la fe de Abraham, de Isaac, Jacob, Moshe, David y los profetas. Y esto es bien importante que lo retomemos y que lo entendamos bien en el sentido correcto, porque obviamente Yeshua no vino a enseñarnos una estructura religiosa, y tampoco él vivió conforme a una estructura religiosa de su época, sino que él vino a enseñarnos la fe original que se fue perdiendo gracias a los exilios, gracias a las asimilaciones y gracias a muchos otros aspectos en que por un tiempo empezaron con buenas intenciones de querer guardar la Torá y querer proteger la Torá de la asimilación, pero con el paso de los siglos se fue tornando en una estructura que se convirtió en una carga muy difícil de llevar para los gentiles que querían integrarse a Israel, los cuales tenían la adopción y tenían la oportunidad de acercarse al Eterno, acercarse a Israel, acercarse a los mandamientos, no a una estructura religiosa, sino a la Torá,
no es lo mismo y que no es lo mismo que nosotros entendemos hoy en día como judaísmo, y que el gentil, que las naciones no estaban excluidas, sino que el Eterno les permite la entrada a aquellos que como Ruth de todo su corazón se quieren integrar como Él dice. No que nosotros digamos, bueno, yo creo en el poderoso de Israel, pero yo le adoro de esta manera, sino integrarnos a la fe y andando en el mismo camino, no en un camino nuestro. El Creador usó a Judá para hacer luz a las naciones, y aunque no siempre ha cumplido con su papel, teniendo sus caídas en algún momento como el resto de las tribus, o sea, todas las tribus tuvieron sus momentos, todas las tribus se apartaron. Obviamente el Eterno dijo que por amor a David iba a permanecer una lámpara encendida en Jerusalén, que fue Judá, que fue un remanente que continuó en la Torá, que siempre la cuidó, que no la profanó y que hasta hoy en día sigue siendo luz. Pero obviamente, si conocemos toda esa estructura, vamos a ver que dentro de ese remanente, que nosotros podríamos decir son tantos miles de millones o millones de judíos, podríamos pensar y vemos que dentro de ese remanente hay un remanente más, un remanente que ha permanecido todavía más fiel a las profecías que el Eterno ha entregado. Entonces, a pesar de todas estas caídas de todas las tribus, incluyendo Judá, el Eterno ha tenido misericordia y ha preservado una lámpara encendida en Jerusalén, que es Judá, guardando el pacto, haciendo como Noemí, mostrándonos la manera de llegar a nuestro Redentor, como dijo Pablo en Romanos 10:4, porque el fin, esto es el propósito, y la palabra en griego para fin es telos, o sea, no quiere decir porque el fin como como el término, sino el fin como el propósito, la meta, la finalidad, el objetivo para llegar de la ley es el Mesías. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, pero entendiéndolo del sentido correcto, conforme a la palabra en griego, entendemos que el fin al que se refiere es telos, que es el propósito, y lo podríamos traducir, incluso hay más traducciones en las que ustedes pueden checar, que obviamente no dice fin, que lo traducen más fielmente, que es porque el propósito de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Por eso Yeshua dijo que escudriñemos las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de él. La Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra del Eterno. Romanos 10:17. Cuando conocemos la palabra del Padre, conocemos al Mesías. Cuando obedecemos la palabra del Padre, obedecemos al Mesías. Porque el Mesías obedeció al Padre guardando sus mandamientos, y él dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mismos mandamientos que el Padre le enseñó, y asimismo él enseñó a sus discípulos. Yeshua no vino a dar mandamientos nuevos, sino a enseñarnos la manera correcta de vivir los que el Padre había dado con anterioridad a su pueblo. Mucho menos vino a implementar una nueva religión, sino que vino a enseñarnos cómo ser un pueblo santo para el Creador, especialmente en su interpretación de los mandamientos a diferencia de los hombres. Yeshua acerta a lo más importante según el contexto celestial del Padre para cada uno de nosotros. Y bueno, esto es lo que el Eterno le dijo a su pueblo en Éxodo 25:8, que le dice: me haréis un santuario y habitaré entre ellos. Y cuando vemos esta palabra entre ellos, en realidad es en medio de ellos, que se entiende como dentro de ellos. O sea, nosotros somos ese tabernáculo, ese santuario que el Eterno quiere, en el que el Eterno quiere habitar. Entonces él dijo: me haréis un santuario y habitaré entre ellos, es decir, ser cada uno un templo o tabernáculo de la presencia divina. Durante la historia de Israel, a partir de Esdras más marcadamente, porque el pueblo ha sufrido ciertos cambios, pero a partir de Esdras en adelante, no con él, sino con discípulos de Esdras, ha habido muchas reformas a la fe judía. O sea, Esdras de por sí, para que el pueblo no se apartara y para garantizar el que la Torá fuese cumplida, él la protegió. Él creó algunos parámetros para garantizar que el pueblo no se alejara de la Torá. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pueblo
llegó a un punto en que había distintas opiniones e interpretaciones de la ley. Pero siempre la última palabra de los líderes religiosos, y esto está en el Talmud, esto en muchos casos de las discusiones rabínicas encontramos estas palabras: cuando venga el Mesías, Él nos enseñará. Cumpliéndose las palabras, fíjense, eso es bien importante, cumpliéndose las palabras de Israel, es decir, de Jacob, que recuerden que en la Torah dice que él era un profeta, el Eterno lo tomó como profeta, al igual que Abraham. Entonces, Jacob lanzó una profecía muy, muy importante, inspirado por el Ruach, por el Espíritu del Eterno, que encontramos en Génesis 49:10, que dice a su hijo Judá, dice a su descendencia. Recuerden que a todos les estaba dando una profecía, a cada una de las tribus, y a Judá le dice: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y hasta que venga, yo creo que todas lo entendemos, ¿verdad? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo es el Mesías, ¿ok? Silo está haciendo referencia al Mesías. Y a él le rendirán homenaje las naciones. Es decir, Judá permaneció legislando o tuvo el liderazgo por mucho tiempo, teniendo el cetro o gobierno sobre la interpretación de la Torá, pero una vez que viene el Mesías de Israel, aclara cómo debemos andar en los mandamientos del Eterno, enseñándonos la correcta interpretación, no creando una nueva estructura religiosa, sino, y ni tampoco reformando ninguna estructura religiosa de su época, sino regresando a la fe de los padres de Israel. Esto es, aunque alguien se adjudique un liderazgo o guía espiritual o de Torah, no lo merece porque le pertenece a Yeshua como cabeza de los creyentes. Finalmente, todos podemos opinar sobre la Torah. O sea, todos podemos decir muchas cosas sobre la Torah. Todos podríamos, por nuestro sentido común, decir aquí se hace o no se hace tal o cual cosa por puro sentido común. Sin embargo, Yeshua tiene la última palabra. Yeshua vino a enseñarnos cómo debemos entender la Torah y cómo debemos cumplirla. Que la debemos de cumplir con el espíritu correcto, la debemos de cumplir conforme el Ruach nos va guiando. Obviamente todo va basado en la objetividad y en la instrucción que está plasmada en la Torah. Como vemos en la vida de Boaz, Ruth y Noemí, el Eterno plasmó el mensaje de redención a la manera en que a través del Redentor entraría al pacto gentiles de naciones ajenas al pacto, sin leyes ni esperanza en el mundo, como dijo Pablo en Efesios 2:12, dice: en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin poderoso en el mundo. Dicho sea de paso, que todo esto que sucedió con muchos gentiles que se querían integrar al pueblo de Israel de manera genuina, como hizo Ruth, eran obstaculizados o eran reprimidos por causa de todas las estructuras religiosas, o más bien por causa de la estructura religiosa que hacía muy pesada y que hacía muy difícil la conversión a los gentiles, que obviamente tenían la oportunidad de acercarse, de integrarse al pueblo de Israel, pero algunos por causa de celo, otros por causa de otras razones, pusieron estas leyes para que muchos gentiles no pudieran acercarse, y a los que mismo Yeshua condenó, diciendo: ustedes atan cargas pesadas que ni ustedes quieren levantar con un solo dedo, y hacen más malditos a los que ustedes van a buscar para ser prosélitos que antes de que se convirtieran al judaísmo. O sea, es algo muy, muy delicado, y es algo que Yeshua vino a enseñarnos verdaderamente cómo vivir la fe, de la fe que el Eterno enseñó, nada menos a Moshe, que Moshe instruyó al pueblo de Israel, y que bueno, de ahí es un tema muy, muy largo y de mucho debate. Sin embargo, es muy importante aquí entender que Yeshua, como estamos viendo en los textos, vino a enseñarnos la intención correcta, la manera correcta de observar la Torah.
Y continúa en Efesios 2:13, pero ahora en Yeshua, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Qué es lo que nos da a nosotros la ciudadanía? ¿Qué es lo que a nosotros nos permite ser parte del pueblo? La sangre del Mesías, el sacrificio del Mesías. Y también el apóstol Pablo dijo, aquel que es judío lo es el que lo es de corazón, no solamente de nacimiento o no solamente de linaje, sino aquel que es de corazón. Es evidente que el mensaje de redención para los gentiles consiste en que una vez que aceptamos el pago que el Mesías hizo por nuestras almas, eso nos permite ser injertados a Israel, santificándonos y purificándonos a través del lavamiento que es por la palabra del Eterno, y esto es guardando sus mandamientos. Israel es el que es gobernado por el Poderoso a través de sus mandamientos. Eso es lo que significa la palabra Israel. También la palabra Israel está compuesta por dos palabras, que es Yashar y es la palabra El, que, El significa poderoso y Yashar tiene que ver con un adherimiento. Así que Israel o Yisrael es aquel que está adherido al Eterno, que está pegado al Eterno todo el tiempo. Así como dijo Yeshua que Él y el Padre son uno, nosotros también podemos estar adheridos al Eterno y ser uno a través de Yeshua y guardando los mandamientos del Eterno. No estamos hablando de la nación o de una religión, sino de lo que significa la palabra Israel. Es por eso que si ya aceptamos la sangre de Yeshua como pago por nuestras almas, no podemos seguir viviendo como gentiles, sin pacto, sin ley y sin promesas. Debemos conocer la instrucción del Creador y vivir guardando sus mandamientos, los cuales son la segunda columna de la fe. Esto lo pueden encontrar en Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12, cuando nos habla que Yeshua y la Torah son las dos columnas de nuestra fe. Así vemos cómo el Todopoderoso anticipó a su pueblo que la salvación, aunque viene de los judíos, también está abierta a los gentiles. Es por eso que vemos en el Nuevo Testamento gentiles injertándose al pacto, porque el Eterno no hace acepción de personas. Ruth obedeció en todo cuanto Naomi le ordenó. Se casó con Booz con el único propósito de levantar descendencia a su marido y suegro muertos. Y de esta manera jugó un gran papel en la historia de nuestra redención, porque no solo tuvo hijos para conservar el nombre de su esposo y su suegro, tuvo descendencia que traía consigo el cumplimiento de la promesa de redención hecha a nuestros patriarcas acerca del Redentor, y a Moshe cuando se le dijo, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y esto está en Deuteronomio 18:18. Hay solo 4 mujeres que se mencionan en la genealogía de Yeshua en Mateo, y Ruth es la tercera. Este sin duda es un privilegio que el Eterno le concedió por su corazón israelita, siendo una gentil. Como vemos, hay mucho que aprender de la historia de Ruth. Lo más grandioso de ella es el mensaje de redención implícito en cada detalle narrado. De la muerte de Ruth no se hace mención en las Escrituras, pero sin duda ha dejado un gran legado de Teshuvah, o lo que significa arrepentimiento y retorno al Eterno, a todos sus descendientes. Y bueno, vamos a concluir con 10 cosas que podemos resumir para aprender de la vida de Ruth. Número 1, fue una mujer íntegra, humilde y fiel. Pensaba en los demás antes que en ella misma, cualidades necesarias en una amistad. Número 2, tuvo un corazón dispuesto a dejar la idolatría y seguir al Creador, sin preguntar, sin replicar, sin quejarse, pues obviamente era nada en comparación al Eterno. Número 3, fue una mujer justa, pues al conocer la Torah del Eterno se ocupó en llevarla a cabo. Cuando el pariente más cercano antes de Booz no quiso redimirla, ella fue a Booz quien, al ser el segundo más cercano, lo debía de hacer. Y bueno, hay leyes en la Torah respecto a esto, de que si un hombre muere sin descendencia, su hermano debe levantarle descendencia, y si no, el pariente más cercano a él.
Número 4. A pesar del dolor que sintió al perder a su esposo, no replicó al Eterno ni se quejó. Al contrario, el Eterno tuvo misericordia de ella y le dio un corazón para aceptarle y conocerle. Todas las cosas ayudan a bien. Aún lo más dramático y lo más drástico que podamos pensar que nos pasa, todas las cosas finalmente, si nosotros las recibimos como una oportunidad para ser moldeado en nuestro corazón y para confiar en el Eterno, nos van a ayudar a bien. Número 5. Fue una mujer sumisa e hizo todo cuanto le dijo su suegra. Número 6. Era una mujer con reverencia al anciano, honrando a su suegra como si fuera su madre. Número 7. Por su disposición de obedecer al Eterno, supo discernir la voluntad profética del Eterno para su vida. No solamente obedecía a Naomi por obedecerla, seguramente ella estaba siendo instruida de tal manera que entendía lo que iba a suceder, entendía por qué estaba buscando esa descendencia. Ruth no era interesada en lo material, al no casarse con Boaz por su riqueza, ya que en la historia se dice que Boaz era un hombre muy rico es importante recordar que Boaz era muchos años mayor que Ruth, sino que lo hizo por restaurar el nombre de su esposo. Por eso nos dice de ella que era una mujer sencilla y desinteresada. Ruth fue una mujer recatada, todo lo que hizo con Boaz fue con propósitos específicos y en todo siempre guardó la compostura de una mujer temerosa del Eterno. Y número 10, seguramente fue una buena madre que dirigió a sus hijos en el camino de la Torá. Podemos deducirlo por la consagración del rey David, a quien se lo transmitió su padre Isaí, quien a su vez fue instruido por su padre Obed, hijo de Ruth. Y bueno, con estas reflexiones y resumen acerca de Ruth, concluimos el estudio sobre su vida, recordando que ella es una de las muchas muestras que tenemos en la Escritura de que el Eterno no hace excepción de personas, de que el Eterno acepta a aquel que verdaderamente quiere integrarse a su pueblo, integrarse al pacto, obviamente a través de Yeshua y pues obviamente también a través de la observancia de sus mandamientos, que Él dijo, el hombre que los cumpliere, por ellos vivirá.